Les habla aquí el doctor Nicolás Jaramillo. Básicamente soy médico, internista, cardiólogo, dedicado en este momento a parte de investigación clínica. Y dentro de la investigación clínica trabajo en el área de hemodinamia e intervencionismo. Hoy les voy a comentar entonces sobre uno de los aspectos básicos de hipertensión arterial y unos detalles que han salido muy interesantes para que los comentemos y especialmente renace un concepto de enervación. Tengo que declarar conflicto de intereses, conferencia soportada básicamente por Medtronics, pero sin influencia en su contenido académico. Básicamente puede, y bajo este criterio, renacen alternativas en el manejo de la hipertensión arterial, cosas que habían ya sido desechadas por malos resultados. Actualmente, con las nuevas innovaciones y los nuevos conocimientos aplicados, creo que nos dan una nueva alternativa. La semana pasada estuvimos en uno de los congresos y simposios de excelencia en cardiología, donde uno de los más duros, Valentín Foster, en el área de investigación, cardiólogo líder, pues habla de 12 factores de riesgo cardiovasculares, entre los cuales el odds rate más fuerte está fuera de la edad, la hemoglobina glucosilada como punto fundamental, el LDL como parte del manejo de controles y específicamente la presión arterial sistólica como uno de los puntos críticos. Basados en eso, miren que se ha comenzado a trabajar ya en el 2020, comienzan a salir ya las determinaciones de cómo una prevención primaria y secundaria y basada en diferentes niveles de presión arterial se obtiene entonces en este metaanálisis de más de 86.000 pacientes, en donde el seguimiento que se les hace incide con una baja básicamente del 5%, del 5% de la reducción sistólica, impacta hasta un 10% de todos los eventos cardiovasculares, tanto en pacientes con enfermedad previa, como ustedes pueden ver, cardiovascular, como el comparador de enfermedad no establecida ya con eventos cardiovasculares previos. Más, para confirmar este concepto, en los estudios del 2016 salidos en Lancet muestran en más de 600.000 pacientes este análisis de reducciones de 10 milímetros de mercurio se asocian a unas caídas mayores del 20% de los eventos cardiovasculares mayores. Los impactos del manejo farmacológico en la hipertensión arterial claramente están establecidos y todos los diferentes puntos a incidir, tanto en la enfermedad cardiovascular, muerte cardiovascular, infarto de miocardio, stroke, básicamente todos los grupos de hipertensión, de medicación hipotensora están en este momento funcionales y miren cómo inciden en las morbilidades. Sin embargo, el manejo no farmacológico impactará o no de la misma forma como se establece en estos estudios el impacto farmacológico. Pues uno de los puntos fundamentales ya de las últimas revisiones y juntando todos los estudios que hasta el momento se vienen dando, tanto en sistólicas como en diastólicas, y incidiendo en ellas, se asocian independientemente con infartos agudos de miocardio, con enfermedad cerebrovascular, pero definitivamente la presión sistólica es la que mayor efecto pronóstico tiene. Estudios muestran la asociación entre hipertensión y enfermedad cardiovascular valvular, y específicamente no se sabe cómo es la progresión de la enfermedad valvular cardíaca. Las mediciones de presión arterial durante las 24 horas y durante la noche se asocian a mayores riesgos de mortalidad. Eso está claramente establecido. La reproducibilidad general de los estados de hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada hay que estudiarla, y uno de los puntos fundamentales es el monitoreo de presión arterial. Las presiones arteriales, puntos críticos, 140, 90, pueden estar asociadas inclusive hasta con un mayor riesgo de mortalidad, pero ahí es donde más manejo hay que tener, porque el riesgo-beneficio de un tratamiento intenso de presión arterial debe evaluarse de forma crítica y debe ser individualizado, sobre todo en pacientes mayores.
El uso de la espironolactona y uno de los intercambiadores de iones que mejoran la posibilidad del uso de espironolactona en insuficiencias renales crónicas. En el estudio Pathway demostró definitivamente que no hay una incidencia mayor de la espironolactona para controlar las presiones arteriales. El estudio IGIA, gran estudio, uno de los mayores, en donde la cronoterapia muestra una incidencia y usando la medicación en las noches parece impactar mucho más la morbilidad. Y definitivamente, la última parte en la práctica clínica de rutina basada en los resultados de ensayos clínicos, el espiral, que es uno de los estudios pivotales, en donde se estudió la denervación sin utilizar medicación en hipertensos arteriales, demostró la superioridad de la denervación y con ausencia de medicamentos antihipertensivos. Cuando ya nos metemos en el mundo de la prevalencia y la resistencia a la hipertensión arterial, nos muestra definitivamente un metaanálisis de 3.2 millones de pacientes que se establece que la resistencia a la hipertensión puede estar alrededor de 10.25, la pseudohipertensión hasta de 10.26, pero cuando ya sí hacemos un global, aparentemente la resistencia es de 14.69. Pero ahí no se queda todo. El problema grave es el subrogado que se encuentra en este tipo de patologías, es la adherencia. De cada 10 pacientes, 3 no son adherentes. Y eso es uno de los puntos más críticos. Cuando vemos la prevalencia de hipertensión resistente aparentemente tratada, todo depende. Estudios poblacionales dan de un 12 a un 15% de aparentemente tratadas. Pero cuando pasamos a estudios clínicos, básicamente, solamente clínicos, de 15 a 18. Pero cuando juntamos ya los estudios pivotales, grandotes, doble ciegos y multicéntricos, hasta un 34 a casi 40% de hipertensión resistente aparentemente tratada. Cuando estamos hablando de hipertensiones aparentemente resistentes, miren la incidencia que tiene. Cuando yo reduzco eventos en un buen tratamiento, aún cuando tengo una presión arterial resistente, que la estoy catalogando como resistente, aparentemente lo que tengo en este punto es una incidencia de mortalidad y de morbilidad que incide hasta el 13% en una hipertensión resistente. Cuando estoy hablando de no resistentes, mire que la incidencia en enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardíaca o falla cardíaca es hasta un 31%. O sea que estamos frente a una patología que hay que tenerle respeto. El pronóstico de hipertensión arterial resistente claramente se establece. Riesgos de eventos comparado con hipertensión no resistente. Una falla cardíaca, 46%. Una enfermedad renal crónica, hasta un 32%. Y enfermedad coronaria, 24%. Y enfermedad cerebrovascular, hasta 14%. Miren entonces cómo nuevamente renace la visibilidad de una denervación renal como una alternativa en el manejo de la hipertensión, ya que en el 2014-2015 se durmió ya la posibilidad debido a que hubo un fracaso en un manejo de esas denervaciones, porque hubo mucha ligereza y un mal manejo de los dispositivos y de los pacientes, mal controlados, mal llevados a los estudios. Y como vemos los resultados desilusionantes, nuevamente crean en este estudio pivotal, experimental, espiral, comienza a mostrar una meseta de productividad y este estudio ya renace nuevamente. Renace es porque se aplicó un conocimiento, porque se conoció el defecto que se tenía. Se estaba incidiendo solamente en arterias principales y esas arterias principales renales daban apenas la posibilidad de un 71%, pero mejora solamente cuando ya comienza a mostrarse que en las ramas también se estaba y se debería hacer incidencia de la denervación. Y más cuando usted combina las arterias principales con las arterias de las ramas y las accesorias, usted puede obtener un éxito hasta del 92%, con más o menos del 9%. Eso significa simplemente aplicar el conocimiento y mejorar los dispositivos. El dispositivo de segundas generaciones que se muestran aquí, el espiral, con el estudio sin medicación, con el estudio con medicación y otro estudio en donde hay eco
utilizando radiofrecuencia y ecografía para determinar como calor radiante. Se obtiene radiance, también unos desenlaces excelentes en presiones arteriales sistólicas de 7 milímetros de mercurio, en sistólica, en diastólica hasta de 4.4. Cuando estamos hablando del espiral, tanto sin medicación, se pueden obtener en 24 horas una caída de 5.5 milímetros de mercurio y de diastólicas hasta de 4.8. Cuando es con medicación, hasta de 9 milímetros de mercurio y hasta de 6 las diastólicas en 24 horas. Renace entonces. Nosotros como grupo hicimos ensayos clínicos y 2 casos que les voy a mostrar a ustedes rápidamente, que los describimos nosotros en el 2016 y utilizamos una de las metodologías de radiofrecuencia utilizadas en ese momento con balón y radiofrecuencia, que hicimos una muy buena aproximación y una muy buena elección de pacientes. Esta paciente de 77 años con diagnóstico de hipertensión hacía ya 38 años y miren la cantidad de medicación que tenía: alfametildopa, metoprolol, alisquilén en esa época que se utilizaba. O sea, estábamos por encima de 4 fármacos de utilización y sin embargo, miren el tipo de presión arterial que teníamos en 24 horas. Era un desastre completo. La expusimos entonces en ese momento y miren ustedes cómo llegamos a darle a la confirmación de cómo utilizar ese dispositivo BASIS, que era un balón con 5 puntos de denervación, placas de denervación. Llegábamos a hacer una posición anatómica excelente y hacíamos la denervación en toda la arteria renal principal, obteniendo un excelente resultado y sin complicaciones. Miren los resultados que tuvimos en esa paciente, cómo al mes logramos bajar básicamente la incidencia y bajamos a 3 medicaciones. Y después, a un seguimiento de 1 año, logramos bajar a 2 medicaciones y miren el monitoreo de presión arterial, mejorando calidad de vida. El segundo caso, una mujer de 62 años de edad con hipertensión también de 20 años de evolución, con casi 5 pacientes, 5 medicaciones a tope: losartán, carvedilol, hidroclorotiazida, nifedipina, clonidina, y llevamos a ese monitoreo de presión arterial que ustedes pueden ver la incidencia de sistólicas y diastólicas altamente salidas de sus metas. Llegamos, hicimos con el dispositivo nuevamente el BASIS en ese momento y miren lo que logramos al mes. Y mire lo que logramos al año de seguimiento. Aquí la paciente tenía un solo medicamento y lo tuvimos que quitar porque ya estaba haciendo hipotensiones. Ese fue una de las mejores experiencias latinoamericanas. La logramos presentar junto con el grupo de Cleveland Clinic y la presentamos a Latin American Experience de la denervación a la American Society de Hipertensión Arterial. Cuando ya sumamos todos la cantidad de estudios randomizados, juntamos hasta 977 pacientes en los estudios que son realizados con dispositivo y un método SHAN para hacer el seguimiento de los pacientes que están aquí determinados. Y miren cómo en esos 6 estudios controlados, en 2 a 6 meses de seguimiento mínimo, se obtienen reducciones de 3.65 milímetros de mercurio y con dispositivos de segunda generación se pueden obtener hasta 4.65 milímetros de mercurio de reducción, sin eventos, que es lo más importante. En este estudio de metaanálisis, en 50 publicados de denervación, se han visto hasta 5.769 sujetos con seguimientos largos, a largos años, donde el stent que se ha tenido que usar en menos de 0.41% de esos pacientes. O sea, que es un elemento muy seguro. Cuando ya determinamos que la denervación relativamente funciona y es un elemento asociado a las posibilidades farmacológicas que tenemos, ya entra entonces que se hace una encuesta del por qué
se rechaza o el por qué se escoge la denervación. Y este es uno de los estudios más bonitos que hay, en donde la preferencia del paciente está basada en efectos secundarios de la medicación, porque percibe que hay un alto riesgo por la hipertensión arterial. Y basado en eso, una de las decisiones que hace que se tome es la experiencia de las morbilidades y comorbilidades que el paciente tiene, que es obeso, que es hipertenso, que es diabético, que tiene dislipidemia y todo esto. Cuando determinamos los médicos por qué toman la recomendación, es porque hay grandes hipertensiones, grandes cifras tensionales sin mejoría y porque tiene que usar demasiadas medicaciones para poder obtener un buen resultado en el manejo de la hipertensión del paciente. Eso hace que entonces los pacientes y los médicos tomen una decisión de la denervación. Cuando se determina cuántos son los que van a una denervación bajo la decisión de las cifras tensionales, se ve muy claramente que hay un casi 50-50 cuando usted tiene cifras tensionales de 180 milímetros de mercurio o mayores, aún con medicaciones adecuadas, y usted no logra controlar estas cifras tensionales. Cuando usted tiene una cantidad de medicaciones, por encima de 3 medicaciones, ya comienza la gente a considerar la denervación hasta en un 40%, hasta un 50%, un 50-50, cuando usted está pasando de 4 a 5 medicaciones para controlar la presión arterial. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo a cardiólogos que me refieren hacia la denervación? Es cuando se decide, ya sea por cifras tensionales, como pueden ustedes ver aquí, menores de 140, entre 140 y 160 y entre mayores de 160. ¿Y cómo ven ustedes que a medida que el número de pacientes de medicaciones sube para controlar esas cifras tensionales en los pacientes, va prefiriéndose utilizar la denervación? Pero cuando yo cojo los cardiólogos intervencionistas que hacen denervación, la preferencia cambia y aumenta más. La denervación básicamente a partir de incluso de tener dos medicaciones y 3. Y miren la asociación hasta con mayor de 4. La tendencia es muy alta para desear hacer la denervación como una alternativa. Como conceptos finales y para llegar a hacer una muy buena recorrido de lo que nuevo se tiene en hipertensión y en la posibilidad de utilizar medicación y no utilizar también sistemas que no necesiten la parte farmacológica, pues ya estamos claros que las cifras tensionales marcan la pauta y ya sabemos que las cifras sistólicas son las que más inciden en la comorbilidad. La capacidad de control con medidas no farmacológicas está estableciéndose con este tipo de decisiones, donde las decisiones adecuadas farmacológicas están acompañándose básicamente con este número de adición. Mire que a medida que yo soy capaz de bajar la cantidad de medicaciones que se necesitan, básicamente lo que hago es mayor adherencia y mejor condición de tratamiento en el paciente hipertenso. Cuando yo tengo una gran polifarmacia, la dificultad de la adherencia es uno de los grandes problemas al cual yo como médico me estoy enfrentando. Entonces, ¿las nuevas alternativas terapéuticas tienen un impacto en la sobrevida? Sí, lógicamente, porque en los estudios pivotales, en este Simplicity que ya llevan 3 años de seguimiento, muestran cómo en todos los pacientes la incidencia de muerte cardiovascular, de infartos agudos de miocardio, de stroke o de fallas renales finales, miren la incidencia de todos esos pacientes de 1.749 que se llevan a los 3 años. O sea, baja la incidencia y miren cómo en el renacimiento de esta terapia no farmacológica, la capacidad de mantener estas cifras bajas en el tiempo son bien interesantes. Cuando yo mido la cantidad de pacientes que tengo que tratar para obtener el resultado. Miren por ejemplo, en la característica que tenemos de los MACE.
hasta 28 pacientes debo tratar para evitar grandes patologías comórbidas de la hipertensión arterial. Cuando yo quiero bajar la cantidad de accidentes vasculares, tengo que tratar 43 y miren la incidencia que muestra ahí, la incidencia de lo que yo espero, lo observado con el modelo que se ha establecido en el seguimiento de este estudio pivotal. En el infarto agudo del miocardio la incidencia se baja de 3.2 a 2.5. Enfermedad y muerte cardiovascular de 3.5 a 9.2. Y muerte general baja de 6.1 a 7 a 5.7. Y cuando en general hablo de todas las posibilidades de patología y comorbilidades, de 13.5 a 9.9% para un total de necesidad de tratar de 28 personas. Por lo tanto, ya tenemos definitivamente, claramente establecido de que en concepto, el estudio espiral en hipertensión arterial, aplicando el concepto que se tenía, que en ese momento, en el 2014-2016, no era claro dónde estaban distribuidos los nervios, dónde y hasta dónde se debería hacer la renovación. Se logró entonces llegar a este conocimiento anatómico y a este conocimiento fisiológico para obtener los resultados que actualmente se tienen, con medicación y sin medicación en los estudios pivotales actuales. Esto era lo que yo quería compartir con ustedes, así que muchas gracias nuevamente y quedo a la espera de sus preguntas. Mil gracias.